Solo como avance no vi la película de Garfield, Mufasa, Transformers One o Memoir of a Snail. Las primeras dos se me olvidaron y las otras dos no sabía que existían, pero dicen que son buenas. También voy a hablar rápido de Robot Dreams porque es de 2023, pero no se estrenó en Europa hasta finales de ese año y no llegó aquí a Latinoamérica hasta 2024, por lo que la voy a incluir en el video. Tiene un final agridulce, quizá por eso no la amo tanto como otra gente. Escuché que hay personas que odian al perro, pero yo no. Para nada. Creo que el problema radica en que después de la playa, la película dedica más tiempo a la perspectiva del robot que a la del perro. La película quiere que experimentemos los sueños del robot. Del perro solo vemos uno. Conocemos mejor al robot internamente. Las acciones del perro quizá no serían tan criticadas si lo conociéramos más que al robot. Anyway, me gustó, aunque ahora no podré escuchar September sin pensar en esta película. Ahora sí, hablemos del 2024. Kung Fu Panda 4 se siente como la película de una serie. Con eso quiero decir que no se siente como la cuarta entrega, la parte 4. Parece el episodio 4 de una serie de esas que puedes ver en desorden. Se supone que es Kung Fu Panda 4 la continuación de la historia principal, no una historia sin importancia para Netflix o Nickelodeon. Fue relativamente graciosa, no soy muy fan de los personajes nuevos y no recomiendo la película. Lo que sí recomiendo es la cover de Baby One More Time, creo que es incluso mejor que la original, 10 de 10. Y si Kung Fu Panda 4 es como la película de una serie, Despicable Me 4 es como ver una serie, como si hubieran pegado 3 o 4 episodios. Es normal que una película tenga más de una historia que se junta al final, pero muchas de estas no tienen importancia ni gracia. Lucy intenta cortar el cabello, falla, su víctima la persigue, fin. Relleno que ni siquiera es gracioso. Este año volví a ver Los Increíbles 2, que no había visto desde su estreno, y no pude creer cuánto relleno del bebé hay. Y luego veo Mi Villano Favorito 4 presentando a Jack Jack de 2 pesos. Obviamente estaba encantado, estaba en éxtasis. El doblaje es bueno como siempre, pero ahora sí, no quiero ver más de esta franquicia. Bueno, y si Kung Fu Panda 4 es como la película de una serie, y Despicable Me 4 es como 3 episodios de una serie, Moana 2 literalmente es 3 episodios de una serie. Porque si no lo saben, esta película originalmente iba a ser una serie de Disney Plus. En realidad, no he visto esta película. Esto es como mi no reseña. Probablemente no es horrible, pero no la voy a ver ni ahora ni después porque me parece demasiado descarado que estrenen cualquier basura en cines. Solamente la estoy mencionando ahora y aquí para no tener que hacerlo de nuevo en la vida. La secuela de Disney que sí vale la pena es Inside Out 2, pero no hablaré de ella aquí porque tengo un video planeado para eso. DreamWorks también creó otra película y es oro puro. Ya hice un short hablando de esta película, pero los shorts apestan, así que aquí les presento una versión que no es vertical. Acabo de ver Robot Salvaje en el cine. ¡Es hermosa! El año pasado hice un video sobre el regreso de DreamWorks porque al fin estaban haciendo películas buenas como El Gato con Botas 2, pero luego vi Ruby Gillman y Kung Fu Panda 4. No me malentiendan, esas películas no son lo peor que el estudio ha creado, es solo que no están al nivel del Gato 2. Entonces pensé, quizá me equivoqué, quizá El Gato con Botas fue pura suerte. No, el Robot Salvaje me ha hecho creyente de nuevo. Pensé que el Oscar de Mejor Película Animada estaba garantizado para Intensamente 2 hasta que vi esta. Creo que le puede hacer muy buena competencia, se las recomiendo al 100%. También debo de mencionar el Joker 2. La película no es animada y fue muy mal recibida. ¿Por qué estoy hablando yo de ella? Porque cuando fui a verla al cine, la sala estaba en silencio. Todos calladitos. Y de la nada suena... Les juro que grité. ¡Sí! ¡Sí! Pensé que de verdad proyectarían un cortometraje viejito de Looney Tunes, y podría suceder. Los cortos viejitos se proyectaban en el cine. No es tan loco pensar que algún día lo harán de nuevo. Lo que en realidad vemos es una caricatura en la que el Risas llega al estudio, se separa de su sombra y obviamente la cosa se pone fea. No voy a mentir, yo estaba feliz. Añade esto a la lista de cosas geniales de películas que no me gustaron. Cuando la caricatura terminó y la película comenzó de verdad, me dije a mí mismo... Eso ya compensó el precio del boleto. No, esperen. Se me ocurre una mejor. Cuando la caricatura terminó y la película comenzó de verdad, fui yo literalmente. ¡Cielos! ¿Qué? ¡Excelente película! Y ahora, dará comienzo nuestra película.
Nunca había mencionado un libro en un resumen del año, pero este es un libro de Gravity Falls, y los libros son lo más cercano que hemos recibido a más episodios de ese show. No lo he terminado, pero hasta ahora diré que es, sin exagerar, incluso más gracioso que la serie. Muy recomendado, pasemos a streaming. Tuvimos otra temporada de Futurama, pero no hablaré de eso aquí, otro video que voy a hacer. Y lo último que vi de Disney es un corto producido por Alfonso Cuarón, pero no me gustó mucho, sentí que le faltó algo. Los estrenos de Warner Brothers estuvieron regulares. La segunda temporada de Smiling Friends me fascinó. No hubo caricatura que me hiciera reír tanto en todo el año. Bruce Timm, uno de los creadores de Harley Quinn, por fin estrenó su nueva serie de Batman, y no es Batman Taz, pero es súper buena para mi gusto. Desafortunadamente Warner Brothers decidió darle los derechos a Amazon Prime, y ese servicio ya no me gusta. Y luego está Rick y Morty, de absoluto desmadre. Aunque no sé qué me esperaba, sé que no era esto. Me pregunto cuál sería mi reacción de la serie si no existiera la serie original, porque así me pareció rara. Me da la impresión de que querían hacer algo más confuso que gracioso. No tengo idea, no sé, al menos es su propia cosa y no lo mismo, pero en anime. Y hablando de eso, Invincible Fight Girl, que no es un anime, pero es uno de esos shows con mucha influencia japonesa. Temo decir que no es para mí. Le di una oportunidad y seguro que no es mala si te gusta este tipo de serie, es solo que estos programas de peleas no son lo que más me gusta. Algunos personajes me agradaron. Por algún motivo los chicos grandes llamados Mikey suelen ser buenos muchachos, pero como dije, los shows de pelea como este no son lo mío. A menos que hablemos de Punch Punch Forever. Esta serie animada de YouTube finge ser un anime noventero de peleas, pero la rige una realidad más caricaturesca. A esta niñita la aplastan y aún así no muere. Pueden notar que no es una serie que se tome muy en serio a sí misma, y por eso me gusta. La comedia funciona muy bien. Invincible Fight Girl no se toma súper en serio, pero Punch Punch Forever no se toma ni una pizca en serio. Son solo 2 episodios hasta ahora, se estrenan con poca frecuencia, solamente el segundo es de 2024, y hay sangre. Y si todo eso te molesta, quizás sea mejor que veas la Fight Girl, pero si no te molesta, Punch Punch Forever, baby. También vi Orion, pero no me acordé hasta ahora, pensé que era del 2023. Creo que no fue tan mal año, me la pasé bien. Lo peor fueron las secuelas. Sería una categoría perdida si no fuera por Inside Out. Pero mira, 2 shows tontos, 2 películas que me gustaron mucho, una cover, una caricatura estilo Looney Tunes y un Batman. Nada mal, nada mal. Vale, pues terminamos. Aquí hay otros 2 resúmenes de año. Y hey, muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen 2025.